Buenas noches, queridos oyentes. Soy el Dr. Skull y esta noche les extiendo una invitación a sumergirse en un capítulo no solo oscuro, sino verdaderamente salvaje. Hoy, nuestra exploración nos llevará a través de densos bosques y valles remotos, donde las leyendas cobran vida. Desentrañaremos relatos de encuentros con criaturas que, según muchos, no deberían existir, seres como Pie Grande, el monstruo esquivo que ha capturado la imaginación y el temor de generaciones. Así que ajusten sus auriculares, mantengan los ojos bien abiertos y prepárense para un viaje a lo desconocido, donde lo inexplicable y lo bestial se encuentran cara a cara con nosotros. Y así, queridos oyentes, cerramos las páginas de este capítulo salvaje y enigmático. Me llamo Javier, tengo 38 años, y lo que voy a relatar sucedió en junio de 1997 en el condado de Washington, Oregón. Este evento está grabado en mi memoria tan vívidamente como si hubiera ocurrido ayer, aunque en aquel entonces yo solo tenía 16 años. Esta es una historia que abarca dos encuentros distintos, uno personal, muy directo, y otro que involucra a mi familia, ambos relacionados con lo que creo que fue un encuentro con un Sasquatch. Era un día típico de verano, y mi amigo y yo habíamos salido a cabalgar por una de nuestras rutas favoritas. Habíamos cruzado un arroyo y nos dirigíamos hacia el fondo de una loma, siguiendo un sendero frecuentado por animales. Yo iba al frente, con mi pastor alemán siguiéndome de cerca y mi amigo detrás de mí a una distancia considerable. En un momento dado, a unos 110 metros de distancia, vi lo que inicialmente pensé que era un oso hurgando en el suelo. Sin embargo, cuando la criatura me vio, se levantó sobre dos patas y se alejó corriendo colina arriba con una agilidad sorprendente. Mi perro, instintivamente, la persiguió y desapareció tras ella. Estuvo ausente durante unos 30 minutos, lo cual me preocupó enormemente, pero eventualmente regresó bastante agotada. Incapaz de seguir la ruta del supuesto Sasquatch a caballo, tomé otro sendero que me llevó galopando hasta la cima de la loma y a un campo de trigo. Llamé a mi perro repetidamente hasta que finalmente regresó. Mi amigo, que había quedado atrás, no logró ver nada de lo ocurrido. La criatura que vi era de color negro oscuro y parecía joven, no especialmente ancha, pero sí robusta. Más tarde, ese mismo día, ocurrió otro incidente que refuerza mi creencia de que lo que vi era real. Después de regresar de montar, mi mejor amigo del hermano necesitaba que lo lleváramos a casa. Mis padres accedieron a que lo llevara, así que los tres nos subimos al Ford Ranger F-150 de 1980 de mi padre, que era bastante alto, probablemente unos 6 pies. El amigo de mi hermano vivía a unas 2 o 3 millas de nuestra casa por un camino de tierra y grava. Era una noche clara, pero bastante oscura. Al tomar la última curva, antes de llegar a su casa, los faros del camión iluminaron a un ser bípedo que medía fácilmente más de 7 pies de altura, cubierto de pelo marrón claro. La criatura realizó un salto impresionante, cruzando la zanja y saltando la valla, diseñada para contener el ganado en un solo movimiento, algo completamente imposible para cualquier ser humano. Mi amigo del hermano se inclinó hacia adelante y me preguntó, ¿acabas de ver eso? Los tres vimos a Bigfoot esa noche. Este segundo avistamiento, tan cercano en tiempo y lugar al primero, me ha dejado convencido de la existencia de estas criaturas y de que lo que encontré esa tarde en el bosque no fue un simple animal silvestre, sino algo mucho más misterioso. Me llamo Tomás, tengo 38 años y actualmente trabajo en uno de los parques nacionales más grandes del país. Durante los últimos meses de la pandemia, en 2020, han sucedido cosas bastante bizarras y perturbadoras que voy a relatar. Desde que comenzó esta pandemia, mi equipo y yo
Hemos estado encontrando restos humanos colgados de manera aleatoria en los árboles a lo largo de todo el parque. Sé que esto puede sonar muy perturbador, pero esto es solo una parte de todas las cosas inquietantes que han estado sucediendo. A veces encontramos uno de estos restos, específicamente cráneos humanos, una vez a la semana o incluso una vez cada varias semanas. Otras veces encontramos 3 o 4 a la semana, y nunca en el mismo lugar. Siempre están esparcidos en ubicaciones aleatorias, pero siempre colgados de un árbol con una cuerda. Los cráneos en cuestión están perfectamente conservados, no están meteorizados ni podridos, como si hubieran sido dejados allí para ser tomados por la naturaleza. Dado que se trata de restos humanos, la policía mantiene una investigación constante y, según lo que sé, los forenses han determinado hasta ahora que cada cráneo recuperado pertenece a una persona desaparecida que ha estado ausente por al menos varios años. Es muy perturbador, lo admito, y hasta ahora no estamos seguros de quién está colocando estos cráneos ni por qué. Hasta ahora no tenemos pistas y no podemos encontrar rastros de ninguna persona que esté colocando estos cráneos en los árboles. Trabajar en el servicio forestal y participar en operaciones de búsqueda y rescate significa que encontrarse con restos humanos, especialmente de personas desaparecidas desde hace tiempo, no es algo completamente fuera de lo común. Sin embargo, la forma en que estos restos han aparecido recientemente es totalmente anormal y bastante inquietante. Además de los cráneos, hemos encontrado otras partes del cuerpo humano en forma esquelética, como pies y algunas veces manos. Estos también están colgados en los árboles o esparcidos en áreas del parque que son difíciles de acceder sin el equipo adecuado. Lo perturbador de estos hallazgos no es solo la presencia de los restos en sí, sino la manera en que están presentados, como si alguien estuviera montando una especie de escena macabra para que nosotros la encontráramos. En una ocasión, en una parte del parque, donde encontramos 3 cráneos en los últimos 2 meses, el acceso era tan complicado debido a la densa vegetación que normalmente se necesita llevar equipo especializado para adentrarse. Sin nuestros equipos pesados y el conocimiento de que esa área existe, ni siquiera sabrías cómo llegar allí. Esto plantea la pregunta de cómo alguien sin el conocimiento o los recursos adecuados podría colocar algo allí sin ser visto, considerando que mantenemos una vigilancia constante del parque. Este nivel de premeditación y la dificultad para acceder a estos lugares hace que la situación sea aún más desconcertante. No parece obra de un transeúnte aleatorio. Todo indica que quien quiera que esté detrás de esto conoce bien el parque y sabe cómo evitar ser detectado. A medida que los hallazgos continuaban, la atmósfera entre el personal del parque se volvía cada vez más tensa. Todos estábamos alerta, con la esperanza de encontrar alguna pista que nos llevase a quien estuviera colocando estos restos humanos en lugares tan inaccesibles y de maneras tan macabras. La policía y los equipos forenses han estado trabajando sin descanso en la investigación, tratando de desentrañar si existe un patrón o un motivo detrás de estos perturbadores actos. Hasta ahora, lo único claro es que todos los cráneos identificados pertenecen a personas que habían sido reportadas como desaparecidas años atrás. Esta conexión con personas desaparecidas solo añade otra capa de misterio y urgencia a la situación. Además, algo que ha complicado aún más las investigaciones es la falta de testigos. A pesar de nuestra constante vigilancia y los esfuerzos por monitorear el parque,
No hemos captado ninguna actividad sospechosa que nos lleve directamente a algún sospechoso o grupo de personas. Esto ha sido especialmente frustrante porque cada nuevo hallazgo nos recuerda que hay alguien por ahí, posiblemente observándonos, mientras continuamos sin poder identificarlo. En este contexto de incertidumbre y preocupación, hemos reforzado nuestras medidas de seguridad, incrementando las patrullas y utilizando más tecnología de vigilancia en un intento por cubrir más área y con mayor eficacia. Sin embargo, la vastedad del parque y su naturaleza salvaje hacen que sea un desafío abrumador. A medida que continuamos con la investigación y el monitoreo del parque, la situación sigue siendo profundamente inquietante. No hemos encontrado nuevas pistas que nos lleven a resolver quién está detrás de la colocación de estos restos humanos o sus motivaciones. La policía y los equipos forenses siguen trabajando, pero hasta ahora no hay avances significativos que reportar. Estos eventos han afectado no solo a nuestro equipo, sino también a la percepción de seguridad en el parque. Aunque seguimos comprometidos con nuestra labor y con mantener la seguridad y la conservación del parque, este misterio sin resolver permanece como una sombra sobre nuestras actividades diarias. Me mantendré en contacto y te informaré si surgen novedades o si finalmente descubrimos algo relevante que nos permita entender y esperemos poner fin a estos perturbadores acontecimientos. Por ahora, solo nos queda seguir alerta y continuar trabajando con las autoridades para garantizar la seguridad de todos los visitantes y del personal del parque. Me llamo Ernesto. Tengo 44 años y aunque ya no trabajo en el servicio forestal, estuve vinculado a él durante bastante tiempo. Durante mi carrera viví muchas historias curiosas y algunas bastante inquietantes, pero hoy me centraré en contarte sobre algo particularmente extraño que experimenté mientras trabajaba en la costa este baja durante un periodo breve. En aquel tiempo, mi horario era poco convencional. No diría exactamente que era el turno de noche, pero trabajaba durante las primeras horas de la mañana. Desde mi estación, tenía una vista perfecta de una área específica del parque, que era bastante extenso, aunque no podría decirte el tamaño exacto por temor a que esta información pueda rastrearse hasta mí. Prefiero ser precavido y evitar cualquier tipo de repercusión legal o acoso, aunque pueda sonar un poco paranoico. Lo que comenzó a suceder en ese parque, sin embargo, estaba lejos de ser normal. No me refiero a luces comunes, como las de linternas parpadeantes. Lo que vi eran luces que brillaban y pulsaban, similares a un destello potente de cámara fotográfica, pero más duradero y a veces incluso más brillante. Estas luces cambiaban de color y pulsaban sin ningún patrón o ritmo discernible. No coincidían con ningún patrón de luces conocido, ni parecían ser causadas por alguien encendiendo y apagando una luz. No tenía sentido. A veces, varias luces se manifestaban simultáneamente en diferentes ubicaciones, todas visibles desde mi puesto. En una ocasión, conté hasta 6 luces distintas actuando de forma independiente. Una pulsaba, otra parecía destellar, mientras que las demás simplemente se apagaban en intervalos aleatorios. Este fenómeno se repitió noche tras noche y con cada ocasión mi inquietud crecía. Ante la persistencia de estas extrañas luces y la creciente inquietud que me causaban, decidí hablar con mi jefe sobre lo que estaba sucediendo.
Esperaba comprensión o al menos alguna forma de investigación sobre el fenómeno, pero la reacción que recibí fue totalmente inesperada. Mi jefe me reprendió por mencionarlo, me instó a guardar silencio y a continuar con mis labores, como si nada hubiera ocurrido. Me dijo que sería lo mejor para mi carrera simplemente ignorar lo sucedido y seguir las órdenes. Esta respuesta me dejó desconcertado y, honestamente, un poco intimidado. Me hizo preguntarme si había algo más detrás de estas luces, algo que tal vez no debería saber o investigar más a fondo. A pesar de mi curiosidad y la preocupación por lo que podría estar sucediendo en el parque, decidí no indagar más. Nunca descubrí qué eran esas luces ni por qué aparecían, y una parte de mí prefiere que así sea. Ahora, con el paso de los años y después de haber dejado ese trabajo, he tenido tiempo de reflexionar sobre lo ocurrido y de escuchar historias de otros guardaparques. Me he dado cuenta de que lo que experimenté es solo una pequeña fracción de los fenómenos extraños que ocurren en los parques nacionales. Saber que otros han pasado por situaciones similares o incluso más aterradoras es inquietante, y a veces me alegra haber dejado ese campo de trabajo cuando lo hice. Esta experiencia me dejó con más preguntas que respuestas, y aunque forma parte de un capítulo cerrado de mi vida, sigue siendo un recordatorio de cuánto misterio y desconocido encierran nuestros parques nacionales. Me llamo Roberto, tengo 38 años y trabajo como analista de sistemas, pero siempre he tenido una fascinación por los misterios sin resolver y los fenómenos paranormales. Lo que voy a contarles sucedió en febrero de 2011, una experiencia que ha dejado una huella imborrable en mi memoria y ha cambiado la manera en que veo las carreteras desoladas durante la noche. Era cerca de medianoche a 2 de la mañana y yo viajaba solo por la carretera 95 en un área de Idaho. La ruta que seguía era conocida por sus paisajes de pastos y zonas boscosas, un escenario típico del norte del estado, con una pradera abierta y un arroyo a la izquierda, y un terreno más boscoso a la derecha. La carretera serpenteaba a través de esta área tranquila y usualmente deshabitada, especialmente a esas horas de la madrugada. Mientras conducía, entré en una curva cerca de un camino privado cuando a unos 15 metros frente a mí vi una forma grande y oscura cruzar la carretera de derecha a izquierda. Inicialmente, asumí que era una persona debido al movimiento bípedo claramente humano, así que disminuí la velocidad hasta detenerme completamente, esperando dejar pasar al peatón. Sin embargo, al detenerme y observar hacia donde debería haber continuado su camino, me di cuenta de que no podía ver a esta persona en la pradera ni al lado de la carretera. Encendí las luces altas y el área se iluminó brillantemente, pero no había señales del individuo. En ese momento, un sentido de pavor me invadió, un miedo profundo y visceral que me hizo pisar el acelerador y dirigirme a casa, que estaba a unos 8 o 9 kilómetros de distancia. Durante todo el trayecto no podía dejar de mirar el espejo retrovisor, medio esperando ver alguna figura horrorosa persiguiéndome o que algo terrible sucediera. Al llegar a casa, entré precipitadamente, encendí todas las luces y desperté a mi familia, quienes no tomaron muy en serio mi relato, pensando que había sido producto de mi imaginación cansada. Sin embargo, mi perro actuó de manera inusual, subiéndose a mi regazo, gimiendo y llorando, y se negó a dejarme solo esa noche. No pude dormir en absoluto, reviviendo una y otra vez el evento en mi mente, tratando de hacer sentido de lo que había visto.
Después de aquella noche inquietante, comencé a evitar conducir por esa carretera tan tarde. No obstante, el recuerdo de la figura que cruzó la carretera no me dejaba tranquilo. Era claramente bípeda, con movimientos humanos distintivos, las piernas caminando, los brazos balanceándose ligeramente. A pesar de tener las luces altas encendidas, la figura era completamente negra, sin reflejo alguno de ropa o calzado, y no proyectaba sombra sobre el asfalto. Lo más perturbador fue que, aunque nunca quité los ojos de la figura mientras cruzaba la carretera y se dirigía al otro lado, simplemente desapareció. No había manera de que en ese breve lapso, sin perderla de vista, hubiera podido esconderse o desaparecer tan completamente. El área estaba bien iluminada por mis faros, y no había suficiente cobertura en la pradera para ocultar algo tan grande. Esta experiencia me llevó mucho tiempo procesarla, y aún más tiempo aceptar que lo que vi podría haber sido un encuentro con algo desconocido, tal vez un Sasquatch, aunque siempre había sido escéptico respecto a tales relatos. La razón por la que finalmente decidí compartir públicamente esta historia fue un incidente relacionado que escuché años después. Recientemente, una mujer reportó haber visto una criatura similar justo antes de chocar con un ciervo, casi en la misma área y en circunstancias parecidas a mi experiencia. Aunque ella fue ridiculizada en las noticias locales, no pude evitar sentir que había una extraña coincidencia entre su relato y lo que yo había experimentado. Esto me impulsó a hablar, a pesar del escepticismo general. Nunca he vuelto a ver algo similar, y aunque algunas noches, especialmente cuando el viento susurra entre los árboles, mi mente vuelve a ese encuentro, trato de recordar con la mayor claridad posible cada detalle. Quizás nunca sabré con certeza qué fue lo que vi esa noche, pero permanece como un recuerdo vívido y desconcertante que ocasionalmente me hace cuestionar qué más podría estar escondido en esos oscuros rincones del mundo que creemos conocer tan bien. Espero que hayan disfrutado este recorrido por senderos oscuros y relatos de encuentros con criaturas que desafían nuestra comprensión de lo natural. Soy el Dr. Skull y ha sido un verdadero placer guiarlos a través de estos bosques de misterios y leyendas. No olviden mirar cautelosamente en sus caminatas por la naturaleza. Nunca se sabe qué ojos podrían estar observándolos desde la espesura